Hola mi gente, ¿cómo os encontráis? Bendiciones en el nombre de Yeshua. Gracia y paz a los hombres de buena voluntad. Amén, amén. Ruego a Dios que estéis todos bien. Vengo a traeros en este sábado maravilloso que Dios nos regala, este día de descanso para reposar de nuestras obras y asimismo meditar en Dios y estar con los nuestros, disfrutar de las bendiciones del Todopoderoso. Una palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y es en relación a esa doctrina satánica, demoníaca, que dice que cuando morimos todos vamos al cielo. Hay muchos supuestos hermanos en el Mesías que, bueno, pues por ejemplo, cuando alguien muere y sus familiares están pasando por un mal momento, cogen y les dicen a esos familiares que no se preocupen porque allá donde ha ido ahora su familiar que ha muerto es mucho mejor que este mundo, porque ha ascendido al cielo, porque está en presencia de los ángeles, etc. Cuando en verdad ese o esa que ha muerto, que ha fallecido, estaba en contra de Dios, no creía en Jesús, en Yeshua, y por lo tanto no creía en el Padre Eterno, quien es a través del Cristo, es decir, no creía en Dios. Y muchos supuestos hermanos que comparten incluso mensajes bonitos, fraternales, etcétera, en sus redes sociales, vienen a darnos a entender a todos que no importa que uno no crea en el Cristo, no importa que uno no ame a Dios, que no le siga, porque, bueno, al final, pues, cuando muramos, todos vamos a ir al cielo. Esto es una total blasfemia, es una idea perversa, maléfica, proveniente de Satanás. Esto es falso. Es absolutamente falso delante del Todopoderoso. Únicamente el Espíritu de Dios es el que da vida. Jesús mismo dijo: todo aquel que crea en mí, yo le daré esa vida eterna, puesto que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida al Padre si no es por mí. El Padre Todopoderoso, en su potestad, en su poder y magnificencia, es el que elige y designa quiénes son suyos y quien deposita a través del Mesías ese espíritu que proviene de él y que nos hace ser parte de él. Hoy, compartiendo en un grupo de WhatsApp con mis hermanos, ciertamente una palabra poderosa, maravillosa, compartida por mi amado hermano Óscar Peralta, a quien nombraré en este vídeo para que sepáis quién es, pues me ha tocado el corazón, me ha conmovido ciertamente, hablando sobre este asunto, sobre lo relacionado con la muerte, la vida, los espíritus, etcétera, la vida después de la muerte. Ha compartido una palabra poderosa que proviene de Dios y que Jesús mismo, quien es Dios manifestado en carne, nos dejó por escrito en la Biblia. Esta palabra que mi hermano compartió es que nosotros, cuando creemos en el Mesías, formamos parte del Yo Soy.
somos parte del Todopoderoso. Y bueno, pues inmediatamente el Espíritu de Dios me llevó a la Escritura para corroborar esto con la palabra que Yeshua nos declara en el Evangelio según Juan, el apóstol, en el capítulo 14, versículo 20, que dice así a sus discípulos, una palabra que es para nosotros, para quienes creemos en Él. En aquel día conoceréis que yo soy en mi Padre, que vosotros sois en mí y que yo soy en vosotros. Amén. Amén, amén. Esa es la verdad. Que nosotros, teniendo fe en Jesús, en su Evangelio, en sus buenas nuevas de salvación, que conllevan nuestro arrepentimiento delante del Todopoderoso, teniendo fe en Yeshua, en Jesús el Cristo, nosotros es que somos sellados con ese Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, siendo nosotros hijos del Padre Eterno y el Príncipe de Paz, quien es Jesús, siendo la manifestación visible del Dios invisible. Es decir, la palabra del Todopoderoso, la Dabar, la Menra, el Logos de Elohim, quien vino aquí a la tierra para participar de carne y sangre, como sus hijos habían participado, y darnos esa preciada, preciosa vida eterna, ese galardón, ese premio que no depende de nosotros, de nuestras obras, sino depende de Dios, quien es finalmente el que hace misericordia a millares, para que al final el impío se convierta a Él y viva. Amén. Y esta es la palabra verdadera. No creáis a todo aquel que os dice que una vez muerto va al cielo. Cualquiera que muera, no pasa nada, va al cielo. Es decir, no importa si no creíste en Dios, no importa si no naciste de nuevo, si no te arrepentiste de corazón, en espíritu y en verdad, delante de Dios, en el nombre de Jesús. No importa si no creíste al Evangelio de salvación del Cristo, porque bueno, pues todo el mundo, haga lo que haga, cuando muera va a ir al cielo. Así que, ¿qué más da? ¿Para qué vas a creer? Esta idea, esta doctrina, como digo, es diabólica. Dios reprenda al maligno. Jesús mismo le dijo a los fariseos en Marcos capítulo 12 que erraban porque no conocían las Escrituras ni el poder de Dios, hablando sobre la resurrección de los muertos. Y es que Dios es quien da vida a través de su Espíritu. De la misma manera que Jehová, en el inicio de la creación, sopló aliento de vida a Adán y fue un ser viviente, es decir, un alma viviente, así Jesús sopló su espíritu a los discípulos para que tuviesen poder. Y básicamente es lo que Dios hace con nosotros al convertirnos a Él, al nacer de nuevo en espíritu y en verdad. Él nos hace llegar su espíritu de vida, de santidad,
Y en el momento que somos sellados con su Espíritu, gloria al Dios Todopoderoso, que tenemos vida y vida en abundancia en Él. En nosotros está el perseverar hasta el fin, el dar fruto en Él, así como Él haya dispuesto, porque no es por nuestras obras, son las obras que Él ha preparado de antemano, antes de la fundación del mundo, para que andásemos en ellas. Entonces, cuando un hermano da fruto, cuando damos fruto en el Espíritu, cuando mostramos quiénes somos, quiénes son los hermanos, cada uno, en el Espíritu de Dios, no es que seamos nosotros quienes estamos haciendo eso. Es Dios, en su poder, con su Espíritu de vida y de santidad, el que nos hace caminar en Él día a día, y asimismo mostrar al mundo quiénes somos. Recordad las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, que le dijo directamente a los discípulos, a los apóstoles, que el Padre es el que moraba en Él y el Padre era quien hacía las obras. Asimismo, nosotros en Jesús, en Yeshua, en el Mesías, en el Cristo, es que hacemos esas obras que Dios tenía preparadas para nosotros antes de la fundación del mundo. Emmanuel, Immanuel, Yeshua, Dios y Jehová, en su amado Hijo, está en nosotros, vive en nosotros, formamos parte del reino de Dios porque el reino de Dios está en nosotros y entre nosotros, entre el cuerpo del Cristo, y obramos en consecuencia, en el poder del Espíritu de Dios, el cual Él nos da. Así que, para terminar este vídeo, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para conocer si son de Dios, como nos enseña la Escritura. Todo aquel que diga, que comparta, que enseñe que todos vamos al cielo cuando morimos, es un falso profeta, es un apóstata, no tiene la verdad de Dios en él y por lo tanto hierra porque no conoce las Escrituras. Y el único que nos da vida es Dios a través de su Hijo, el cual es Dios sobre todas las cosas, puesto que procede del Padre, salió del Padre y al Padre volvió. Y no hay otra doctrina, no hay otra verdad en el Cristo. No podemos compartir ninguno, quienes creamos verdaderamente en el Mesías, que todos vamos a ir al cielo, porque es una falacia, es una mentira, y va en contra de el servicio del ministerio de Jesús que hizo aquí en la tierra para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda, no sea destruido. Entonces, si creemos a alguien que viene a decirnos que da igual, aunque tu abuelito, tu abuelita, aunque tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, aunque tu hijo, aunque tu mujer, aunque tu esposo muera sin el Cristo, no te preocupes, dame un abrazo,
porque está arriba en el cielo con los ángeles. Ha pasado a mejor vida y está con Dios. Dios ajusticia al maligno. Ese mensaje es un mensaje satánico del maligno, que viene a decirnos básicamente lo mismo que le dijo la serpiente a Eva en el Edén. No pasa nada porque comas. Claro que viviréis. No sucede nada, come. Come del fruto prohibido. ¿Por qué? Porque, bueno, es igual. Dios sabe que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Él. Dios reprenda al maligno y a sus hijos, porque verdaderamente es un mensaje que va en contra de las verdaderas buenas nuevas de salvación de Jesús. Recordad que, como nos enseña Pablo, el único que tiene inmortalidad y quien vive en luz inaccesible que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, es Dios. Y la vida eterna únicamente procede de Él, y Él se la da a aquellos que creen en su Hijo, en Yeshua, en Jesús, quien es Dios manifestado en la carne, el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Jesús, el Cristo hombre, quien siendo hombre no dejó de ser Dios, puesto que Él es la diestra poderosa del Padre, Él es la palabra, el logos de Elohim. Voy a terminar con una palabra poderosa de parte de Dios que está escrita en Marcos capítulo 12 y que es palabra que nuestro mismo Señor Yeshua declaró y aclaró a sus discípulos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y esto viene a querer decirnos que todo aquel que en Él cree tiene esa vida eterna. Pasamos de muerte a vida en el Espíritu del Todopoderoso, en su sola potestad, puesto que Él es quien nos ha predestinado antes de la fundación del mundo para que fuésemos suyos y andásemos en sus obras. Así que, como digo, no creáis a todo espíritu, parafraseando la palabra de Dios. Y cuando vengan a deciros que cualquiera que muera sin Dios va al cielo, podéis declararle la palabra que Jesús nos dejó por escrito en Mateo 8 y que viene a decir: deja que los muertos entierren a sus muertos, porque todo aquel que está muerto aquí, viviendo físicamente, todo aquel que está muerto en vida por no tener a Jesús en su corazón, no tendrá la vida eterna en Él. Y esta es la verdad, te guste o no escucharla. Se tenía que decir y se dijo. En el nombre de Yeshua, sed bendecidos y, si Dios quiere, nos vemos de aquí en adelante. Bendiciones.